Bueno, hola, buenas tardes a todos, queridos amigos, y bienvenidos por estar aquí esta tarde, por haber venido para escuchar esta ponencia, que es mi primera ponencia que haré de 3 horas. La razón por qué lo hago más largo hoy es porque el día 1 de octubre fui invitada para formar parte o participar en un congreso que se llama Seres Extraterrestres y Seres de Luz. Y durante ese congreso, cada uno de los ponentes, que habían varios, solamente nos dieron 1 hora. Y en esa 1 hora, claro que he podido solo dar una tercera parte de lo que yo realmente quería exponer, ¿no? Porque hay mucho material acerca de un tema del cual no se ha hablado mucho. Y sobre todo aquí en España veo que hay muchos libros y cosas que no están traducidos aún en español. España, por alguna razón, está un poco para atrás en eso, y me da mucha pena porque, claro, yo me hago mucho trabajo en hacer todas esas traducciones del inglés al español o del alemán al español. Como hablo 5 idiomas, así que a mí me es fácil, pero disculpa que mi español no es perfecto, no es una de las lenguas que hablo más fluidamente, pero porque creo que se necesita divulgar esta información, por eso lo hago y con mucho placer, para que todo el mundo se entere un poco más de lo que está pasando, que es muy interesante y muy importante también. Voy a leer un poquitín algo porque es mucho, a veces hay varios textos que he tenido que traducirlos. Y bueno, ¿quiénes de vosotros habéis oído ya algo sobre las montañas de Busegui en Rumanía? Yo lo escuché en el congreso este de... estuvo también sí. Vale. Sí, por eso vino. Por eso vino, Me sí. interesó y digo, Ajá, muy bien. Bueno, para los que no saben nada, les voy a contar un poco cómo comenzó todo esto. Como sabéis, yo soy la representante de las pirámides de Bosnia para España y Latinoamérica, y me vienen muchísimos temas arqueológicos y descubrimientos de todo el mundo, todos a cada momento, y uno de estos fue cuando por primera vez sacaron la información en el 2013 sobre el gran descubrimiento de la montaña de Busegui y todo lo que han encontrado dentro. Este descubrimiento fue hecho ya en el 2003, pero tardó 10 años hasta que lo dejaron publicar. Y al principio del verano del 2013 fue cuando me enteré yo por primera vez de esto. Y este muy enigmático descubrimiento de la montaña Busegui, y fue entonces cuando inmediatamente lo he traducido al español y lo colgué en la página web que ya la conocéis, piramidesdebosnia.com. Y bueno, fue un gran éxito, la gente inmediatamente quería saber más sobre esto, y bueno, mucho más no había de lo que había en aquella época. Pero al leer este informe me impactó de tal manera que empecé a hacer más investigación y me di cuenta que había libros que ya se habían escrito y traducidos al inglés. Fueron escritos, eso eran 4 libros que fueron escritos por Radu Sinamar, un autor rumano. Y este señor, entonces, lo que pasó que fue Peter Moon, un americano que tiene su propia edición, que cogió estos libros y los editó en inglés. Y han sido un enorme éxito por todo el mundo. Y bueno, entonces yo inmediatamente me puse en contacto con este señor personalmente. Él me dijo entonces, vale, qué interesante, lo quieres representar. Y dice, si quieres, estás invitada a venir a una excursión que vamos a hacer, un viaje a Rumanía. ¿Te interesaría? Y yo dije, claro que sí, me apunté inmediatamente, a pesar que estaba en medio de una mudanza. Terminé mi mudanza y me fui para allá, para Rumanía.
Lastimosamente me encontraba muy enferma, porque claro, después de una mudanza, ya sabéis cómo es, uno se cansa mucho y claro, mis defensas estaban bajas, me cogí no sé qué me pasó, más tarde me dijeron que tenía un envenenamiento de arsénico, del agua o de qué sé yo, que no se sabe, pero por eso me sentía horrible, pero yo dije, esta no me la pierdo, a pesar de todo. Y me arrastré hasta Rumanía, Bucarest, y allí me encontré con este grupo de americanos que eran muy simpáticos y él estaba, este señor Peter Moon. Y ahora vamos a... Estos son los 4 libros de los cuales hablaba. Transylvanian Sunrise. Yo quisiera que alguien aquí en España, por favor, los tradujera, porque verdaderamente son una pasada, son uno de los mejores libros que jamás he leído en mi vida, y mira que leo mucho, así que es fantástico. Ahora, aquí podemos ver la montaña de Bucegi, que forma parte de la cordillera de los Cárpatos en Transilvania, Rumanía. Esto linda con Moldavia y Ucrania, al norte con Ucrania y también con Hungría, aquí a la izquierda. Y aquí veis, esta es la forma de los Cárpatos, y aquí en esta esquina se encuentra la montaña de Bucegi. Ahora, entonces cuando fuimos para allá, esto fue en el 2010, en el 2013. En el año 2003 pasó algo muy extraño, porque los americanos estaban en aquella época ya en guerra con Irak, como sabéis, y en ese mismo año que declararon la guerra, un poco más tarde, que les toca, lo que estaban haciendo los americanos en aquella época es escanear todo el mundo a través de satélites. Y estaban escaneando, como ya sabemos, llegan hasta 3.200 metros de profundidad, y pueden escanear todo lo que se encuentra bajo tierra. Claro, primeramente les interesa todos los minerales y todo esto, pero lo más importante de todo para un cierto grupo, que los conocemos como los Illuminatis, lo que más les interesa es recuperar tecnología muy avanzada del pasado, del pasado que ellos creen que es su pasado, de sus antepasados. Bueno, entonces ahora encontraron una anomalía cuando este satélite iba sobrevolando sobre esta zona. Y entonces lo que pasó es que esa anomalía llegó a la atención del gobierno de Rumanía, cuando a través de esta, como le digo, de esta tecnología satelital de satélite se reveló en una cámara oculta. Esta es la cámara oculta dentro de una montaña que se llama Bucegi. Esto es una enorme bóveda, y desde del satélite, cuando lo filmaron, lo escanearon, lo que vieron era esta bóveda, pero que tenía un túnel, pero terminaba de repente dentro de la montaña, sin tener salida o entrada. Así que no había manera de entrar aquí dentro, porque no existía un túnel de acceso. Claro, esto fue un gran reto y a la vez también un gran misterio, que no lo entendían. Y entonces en aquella época, bueno, vamos a hablar una cosa sobre este misterio. Y la segunda característica misteriosa de este libro, porque de ahí saqué la información, se refiere a un bebé que nació con un agrandamiento anormal del cordón umbilical. Imagínate un cacho de... Y en aquella época, este bebé estaba también fuertemente vigilado después de haber nacido por un departamento secreto de la inteligencia de Rumanía, que incluye un enlace con otro misterioso médico de la China Roja. A medida que este bebé creció, demostró remarcables habilidades psíquicas y paranormales. Entonces, después de esto,
el departamento secreto lo estuvo observando durante 10 años. Porque este niño, por ejemplo, meditaba como desde 3 años, se quedaba horas y horas en su habitación meditando y nadie le podía sacar de eso. Y si lo que trataban de quitarlo, hacía gritos y todo, y no había manera. Y así que él era un místico ya nacido. Bueno, con este algo diferente habrá tenido. Y entonces, a la edad de 10 años, el Estado de Rumanía se lo cogió de la familia, lo sacó de la familia, porque ahí ya empezó a enseñar que tenía unas habilidades extraordinarias. Y entonces así fue el primero que entró en un departamento cero que se formó durante de Ceausescu, del presidente Ceausescu, que ya sabemos era un dictador y más tarde pues fue ejecutado por haber hecho barbaridades. Pero una cosa interesante que este señor hizo, que era entonces en el 1968, entonces dictador rumano, poco después de su llegada al poder, estaba interesado en el momento en un determinado programa de entrenamiento parapsicológico y el uso de sujetos en casos altamente secretos de interés nacional. En su calidad de comandante supremo del Estado, Ceausescu emitió una orden, la creación de un departamento especial dentro del servicio de seguridad, Securitate, para la contratación y formación y el desarrollo de seres humanos con habilidades inusuales. Este nuevo departamento se mantuvo en absoluto secreto. En 1972 las autoridades acordaron un tanto extraño intercambio con un doctor de Asia, de Tibet, un tibetano, que le llamaban el doctor Chen, de la China, de supervisar y configurar la estructura secreta del departamento secreto de Rumanía durante un periodo de 15 años, mientras que Ceausescu iba a financiar becas para 100 estudiantes chinos en Rumanía por la misma duración. Hicieron un intercambio, ¿vale? A la edad de 10 años, ahora hablamos de este niño que le demos un nombre, un alias, que le llaman César Brad. Así que César, a la edad de 10 años, fue uno de los primeros sujetos contratados y registrados con el Departamento Cero. Pero su nivel de percepción, juicio y comportamiento fue muy por encima de su edad. Él es un gran místico y pasaba muchas horas en la meditación profunda y experimentaba los mundos sutiles muy parecidos a las historias y experiencias ya descritas por los yogis en las antiguas Vedas, como ya lo conocemos. Con sus extraordinarias habilidades paranormales, pronto se convirtió en la figura principal del Departamento Cero, ya muy joven. El punto culminante de su carrera fue durante la época del sorprendente descubrimiento de la montaña de Usegi en el 2002, en que varios estados y regiones del mundo están involucrados en la actualidad, liderado por el Estado norteamericano y la diplomacia de la Tierra. Ahora, el segundo personaje del que vamos a hablar es el coronel Obadea, que es el jefe del Departamento Cero. Fue una de las personas que tenía acceso directo e inmediato a Ceausescu, independientemente de las circunstancias. Se estableció una línea telefónica privada entre Ceausescu y Obadea y solamente también el jefe del secreto del Estado. Eran como 3 personas que tenían acceso directo, nadie más, ¿vale? Esto estaba clasificado nivel 5, que era lo más top secret del departamento, ese departamento SEGA. Así que era como non existente, solo 3 personas, ¿vale? Lo conocían y sabían. César Brad no existe como ser humano con pasaporte y nada, cero, para que nadie sepa nada de él.
imaginaros. El acceso solo se... bueno, ya. Y entonces, ahora, tenemos... a ver. Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre la montaña. Y la montaña de Busegui, arriba, esto es lo que hemos visto cuando estuve allí también, arriba del todo, como habéis visto antes, aquí arriba, por ejemplo, veis aquí, esta es la esfinge, y aquí estas dos son unas piedras grandes que se llaman Babele. Y la estructura esta se encuentra justo en el centro, aquí, debajo. Ahora, esta es la esfinge que se cree que es la esfinge más antigua del mundo, porque, claro, tiene la cara totalmente desfigurada ya con el tiempo, los eones que han pasado, pero es un sitio muy enigmático, muy especial. Hasta se utilizó en la película Prometeo. Bueno, lo hicieron un poco como una calavera, pero lo han cambiado un poco, pero esta es el original. La cabeza, aquí el cuerpo, como una esfinge. Bueno, ahí está. Bueno, ahora hablamos de Ceausescu. Bueno, finalmente lo que pasó que Ceausescu fue entonces ejecutado al final y por haber sido un dictador muy severo y el país estaba en un caos total y bueno, esto fue verdaderamente muy triste todo. Pero bueno, sí. Ahora, aquí vemos el satélite americano que sobrevoló la montaña de Busegui, descubriendo algo muy inusual dentro de ella. Y aquí, claro, quienes vinieron eran los Bilderberg. El primero que se presentó en agosto, el 1 de agosto de 2002, fue un señor, primero el coronel Obadea le llama a César Brad, César lo llama, y le dice, oye, esta tarde vas a recibir una visita de alguien de muy alto rango del club de la P2, de la logia masónica de Venecia, de la logia negra de Venecia, que es lo más alto de los Illuminati. Bueno, vendrá este señor y quiere hablar contigo. Y entonces, claro, todo el mundo dice, ¿y cómo supo de él? Si este hombre ni existe. Pero claro, como saben todo, se enteran de todo, con el poder que tienen. Bueno, entonces este señor llega en un helicóptero, sale del helicóptero y César ve ya de lejos, madre mía, un señor alto, esbelto, bien formado, todo de negro, con un bastón de arriba de marfil, con oro incrustado, de una frialdad, de una soberbia, de lo peor que te puedes imaginar, y frío como el hielo. Y bueno, y este señor quiso hablar con él personalmente y él no entendía por qué, para qué, bueno, entonces quisieron, él dijo, pase, le vamos a entrar en una sala especial, y él dice, no, aquí nada de salas especiales, yo afuera con usted, afuera en el campo. Y porque en caso que haya alguien que quiera grabar, aquí no se graba nada, esto es todo top secret y bueno, entre tú y yo. Vale, entonces se van afuera al parque, todos los militares cerca, alrededor, todo bien vigilado. Vale, entonces empieza a hablarle y le cuenta y le comenta primeramente quién es él, qué hace él, quiénes son, habla de los Club Bilderberg, habla que él es uno de los masones de la logia negra de la italiana, que ahí es donde comenzó todo, y que naturalmente él tiene un poder que puede hacer lo que quiere en el mundo, más o menos. Y le dice, mira, quiero hacer un trato contigo, pero me gustaría invitarte de ser masón. Y este señor dice, hace todo lo posible para no comprometerse, pero queriendo saber más de él. Él empieza a hablar de todo sobre esta logia negra, pero de lo peor, pero hablando abiertamente. Y bueno, y entonces lo que pasó, en ese momento pasó el tiempo, él tuvo que irse y dice, en un mes regresaré.
Un mes más tarde él regresa otra vez, se encuentran en una villa en Bucarest y hablan sobre el caso este. Le dice, hemos encontrado a una anomalía sobre la montaña de Bucegui y necesitamos tu ayuda. Y si no nos quieres ayudar, pues la otra alternativa sería una guerra contra Rumanía. Pero si aceptas, tiene que ser top secret y ni siquiera el gobierno debe saber nada sobre esto. Y dice, pero ¿cómo es posible? Voy a hacer algo sin que el gobierno se entere. Si esto es parte del gobierno. Sí, pero como este secreto, este departamento secreto era tan secreto que ellos tenían bastante autonomía y podían mover militares y lo que necesitaban sin ser inspeccionados. Bueno, entonces al final lo hicieron, pero de muy malas ganas, como te imaginas, le han forzado a hacerlo. Pero lo que pasó, claro, o es eso o se encuentran en guerra. Entonces empezaron a traer aviones, vinieron portaaviones enormes, aviones con una máquina enorme para hacer un túnel, donde podían hacer un túnel en 2 semanas. En 2 semanas podían hacer un túnel enorme hasta entrar dentro de la montaña, con una tecnología láser. Así que se trajeron todo y vinieron 200 soldados americanos. Imagínate, no solo eso, tenían que construir calles. En un 2x3 han construido calles de acceso, grandes hangars para meter todas las maquinarias y todo dentro, y también grandes tiendas donde podían alojarse los soldados, y todo esto es a escondidas del gobierno. Hay que pensar qué presión fue eso. Bueno, pero lo que pasó finalmente, se hizo la conexión para entrar hacia la galería. Espérate. Vale, aquí estamos. Aquí por ejemplo, hicieron ahora un túnel de acceso para entrar aquí, en esta gran galería. El día que se acabó el túnel, fueron todos invitados a venir. Entonces, uno de los más importantes personajes aquí era César. ¿Por qué? César es un personaje, como ya hemos dicho, de un nivel de conocimiento muy, muy elevado. Y aparte de esto, él sabe cómo manejar energías. Ellos lo que sabían ya cuando lo vieron de arriba del satélite, que esta montaña tiene un escudo de protección energético. Tenía ese escudo, claro, y el gran problema que han tenido anteriormente en otras bases parecidas, que han encontrado como esta, pero no tan grande, era siempre el escudo de protección. Y entonces, claro, aquí habían 2 escudos. Uno al comienzo aquí de la gran galería y otro al entrar a la bóveda, a esta gran galería, dentro, a esta sala. Y entonces, vino otra vez el señor Mazzini, que le llaman, al masón llegó él con varios otros de top arriba de los Illuminatis, todos vinieron a mirarlo, generales del Pentágono, y bueno, todo muy oficial. Bueno, vinieron y entraron dentro. Y cuando llegaron, vieron que había una puerta enorme de 10 metros de altura, más o menos, de piedra. Pero era pulida, una piedra pulida, y esa era la entrada hacia la gran galería. Claro, y aquí estaba ese escudo, y ese escudo era como una luz, una energía que se veía, que se movía, era viva, era algo vivo. Y claro, entonces ahí estaban todos parados y el César tenía que abrirlo y no sabía cómo. Entonces vio que a través de esto, que era transparente, se veía que habían unos 20 centímetros, 1 metro más o menos, entre la barrera y la puerta. Y vio que aquí había algo pulido, una sección en la roca, que era un cuadrado, y dentro del cuadrado había un triángulo.
Entonces él lo había visto, pero entonces no sabía cómo entrar. Entonces se puso a meditar un rato y de repente empezó a tirar piedras primeramente. Y vio que todas las piedras se echaban polvo, caían hechas polvos. Todo, tiraron metales, de todo. Y todo se transformaba en polvo. Y no solo eso, justo ese mismo día antes, cuando habían ya llegado allí, habían 3 soldados del Departamento 0 que habían ido corriendo ya hacia eso, hacia esa protección, y murieron al segundo. 3 hombres murieron al querer atravesar esa barrera. Entonces, claro, ahí ya tuvieron mucho más cuidado. Por eso él también empezó a tirar cosas para ver cómo reaccionaba. Entonces, después de meditar un rato, él empezó a sentir que esa energía era viva, era como tenía inteligencia. Entonces él mismo empezó a tener como una simpatía, sintió como simpatía o qué sé yo, una atracción, no sé qué, y entonces con mucho amor le empezó a poner la mano así muy cerca, y de repente metió la mano y no le pasó nada. Wow, dijo, wow, meto la mano y no me pasa nada. Y entonces, claro, en el próximo momento él entra y no le pasa nada, y todo el mundo mirando la cara imagínate, de los otros. Y entonces él entra y inmediatamente va hacia hacia el muro, toca ese triángulo, y en ese momento se abre la puerta, el portón ese, pero se abre completamente sin ningún ruido. Y mientras se abre esto, se empieza a ver detrás una galería enorme de 10 metros de altura, gigantesca, pero esto era hecho para gigantes, esto no es para nosotros, para gente como nosotros. Y bueno, entonces vieron que no solo eso, había una luz dentro. Había una luz que todo bueno, vosotros ya lo habéis escuchado, creo. El aire estaba iluminado, no había ninguna fuente de iluminación, pero estaba todo iluminado, era muy extraño. Y no solo eso, la pared entera estaba como de colores, de una cosa muy extraña que era como una goma, no, pero era, por ejemplo, de coloridos, como si pones aceite en el agua, todo así, y se movía. Y es una estructura muy extraña que parecía artificial, pero también natural, orgánica, viva. Probaron de todo, cortarlo y de todo, no podían hacerlo. No cedía a nada, no se puede quemar, no se puede cortar, no se puede dañar de ninguna manera esa pared, y parece que de eso emitía la luz también. Son todas, estamos hablando de aquí de tecnologías muy, muy avanzadas que hemos tenido en este planeta anteriormente, y que de eso no sabemos nada, ¿vale? Todo olvidado Bueno, entonces lo que pasó, todo el mundo contento y se fueron, vuelven todos, Brad se queda y dice, aquí yo no me quedo solo, yo voy a probar, y entró entonces y anduvo todo este camino, y aquí había una curva muy profunda de 26 grados, y aquí llegó a la próxima. Y justamente cuando llega aquí delante y ve, de lejos se veía una luz muy fuerte, azul, pero una luz iluminada muy fuerte, y claro, esa era la otra protección, la protección principal de la gran sala. Entonces, cuando llega aquí y estaba ya empezando a meditar para ver cómo entrar, porque él quiso entrar antes de que vengan estos señores Massinis y todo el grupo para saber qué es lo que hay ahí dentro, para que no se lo empiecen a sacar todo, porque esto es propiedad de Rumanía, después de todo. Y bueno, entonces él quiso hacerlo, de repente le llaman por teléfono, inmediatamente ir a la base, volver a la base, urgente. Claro.
no pudo entrar, no le dio tiempo. Él vuelve corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hubo un alboroto terrible, terrible. ¿Qué pasó? En el momento que esta barrera fue abierta por César, al mismo tiempo sucedió algo en Irak, que ya estaba en plena guerra, y no solo eso, ¿qué hicieron en Irak? En Irak lo primero que hicieron los americanos, ¿os recordáis? Al principio, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ir a un museo o algo así. Así es, saquear el museo. El primer día se saquearon todo el museo. Y después de estos, y como sabían que había otra base parecida a esta, pues fueron allí y también se la rodearon inmediatamente de soldados americanos y todo. Bueno, aquí os voy a leer un poco esto porque esto es muy interesante. Sobre la invasión de Irak y la puerta estelar. También hay una puerta estelar en Irak. A medida que vamos expandiendo la conciencia, vemos en el horizonte nuevos conceptos que nos rompen todos los esquemas hasta ahora establecidos por nuestros sistemas y creencias. La física cuántica nos explica su teoría en base a estudios realizados que todas las fuerzas fundamentales de la materia están unificadas, y de ahí surge la teoría del campo unificado. Pero hoy vamos a entrar en la física cuántica, vamos a centrarnos en el hecho de que a lo largo de la historia de nuestra civilización, todo conocimiento más allá del establecido por las élites ha estado manipulado y sesgado para mantenernos en la Matrix establecida por ellos, manteniéndonos así en la más absoluta ignorancia y desconocimiento en todo lo referente a los secretos ocultos de nuestro planeta, del cosmos y del espacio. A consecuencia de la caída de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, el mundo cambia para siempre. La administración Bush y su gobierno imperialista lanzaron una ofensiva militar contra estos países bajo el pretexto de la tenencia de armas de destrucción masiva, cosa que finalmente el mismo gobierno Bush ha tenido que desmentir. Pero había otros motivos ocultos para emprender esta ofensiva, aparte de los que ya conocemos, como la apropiación del petróleo. Recientes estudios de exopolítica nos revelan análisis totalmente opuestos de los motivos de la administración Bush para emprender una ofensiva militar con estos países. Una de las evidencias más fuertes que la Tierra fue visitada por extraterrestres proviene de las tablillas sumerias cuneiformes. Estas describen historias de los sumerios interactuando con los dioses, como en el libro de Enoch. También relata los Nephilims que se establecieron en la Tierra. Según William Henry, un arqueólogo independiente, hay un vínculo directo entre la antigua Sumeria y el enfoque de Estados Unidos contra la ofensiva en Irak. Su tesis es que en tiempos sumerios existió un dispositivo técnico que él describe como una puerta estelar, que utilizaban los Anunnakis, Nephilims, para entrar y salir de nuestro planeta. Henry se centra en escenas descritas en las tablillas en un texto ritual de Uruk, donde se escribe seres divinos atravesando una entrada a través de un objeto en forma de anillo. Anu es el dios supremo de los Anunnakis, por ahí viene Anunnaki, que dicen que viene de otro planeta que se llama Nibiru, que es un planeta como una esfera, como una gran, bueno, que tiene una elipse y una trayectoria de 3.600 años, y cada 3.600 años vuelve a entrar en nuestro sistema solar. Y Anu, en aquella época, envió a sus dos hijos, Enlil y Enki, a gobernar esta tierra. Ellos dicen que ellos fueron los primeros,
lo que dudo. Aquí hay muchas cosas que no creo que están. Mi intención, mi sentimiento me dice que aquí hay algo. Ellos fueron unos de los muchos que vinieron a imponerse aquí en este planeta. Y bueno, y entonces por ello, aquí a través de esta estela, de esta puerta estelar, entraban y salían estos seres. Entonces el presidente Saddam Hussein posiblemente era el conocedor de los secretos ocultos en Irak. Según sus propias palabras, él era el rey Nabucodonosor, como se llama, encarnado, y de la puerta estelar. Así que él se creía uno de los dioses, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir aquí es que, aparte de esto, de una gran puerta estelar, se encontró, como hemos dicho, una base muy parecida a la de Buscemi. Aquí la vemos otra vez. Y eso es lo que pasó en ese momento, en esa base, en el momento que se desactivó esta barrera energética en Buscemi, se activa algo en Irak. Quiere decir que estaban conectados. En Irak, los soldados que estaban allí, como no podían entrar, pero había algo delante de la entrada que vieron que había como un holograma que se formó, pim, 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 con luces y con todo, se forma un holograma. Dentro de ese holograma ven de repente Europa, como si fuera una cámara que va hacia Europa. En Europa de repente ven, se va hacia Rumanía. Ahí ven los Cárpatos, ven Transilvania y se enfocan en la montaña Buscemi y entran dentro. Así que ellos allí se dan cuenta que aquí está pasando algo a la vez allí en Rumanía, que está conectado con la base que queda a unos 80 kilómetros al sur-oeste de Bagdad. En ese momento ellos lo comunican al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está completamente que no entiende de nada, ¿qué pasa aquí? Y de repente en medio de la guerra que están con Irak, ahora viene algo con un problema con Rumanía. Claro, entonces el presidente no sabía de nada, porque todos los Illuminatis habían hecho todo detrás de la espalda de ambos gobiernos, de Estados Unidos y el de Rumanía. Imagínate el jaleo. Y ahora, Estados Unidos, el gobierno, se pone en contacto con el gobierno de Rumanía, con el presidente, que ya no era Ceausescu, era otro. Pero este señor no sabía de qué estaban hablando, porque no sabía de nada. Imagínate qué jaleo. Es que, bueno, hubo una tal gritos y enfados y bueno, fue de lo peor que te puedes imaginar. Estos pobres hombres han tenido que pasar el peor momento de su vida, creyendo que cada momento los van a cortar la cabeza. Y entonces, claro, se juntaron con el gobierno, fueron allí, tuvieron que explicar toda la situación, que ellos fueron forzados por los Illuminatis de hacer lo que han tenido que hacer, así que no les quedó otra. Entonces, claro, con el tiempo lo comprendieron y le dijeron, vale, vamos a tener que hacer un compromiso aquí porque si no, nos hacen la guerra. Y dice, vale, ¿qué queréis? Bueno, los americanos diciendo que ellos quieren tener el conocimiento y todo, a cambio les dan dinero a Rumanía para financiar la estructura de reformar el país, de la infraestructura, modernizarla y todo eso. Aparte de esto, los hicieron inmediatamente miembros de la ONU, de la NATO, perdón, ¿vale? Sí, así, de un día a otro, inesperado, que nunca ha pasado antes, era por eso. Entonces, para pacificarlos, ¿vale? Pero Rumanía decía, yo quiero que todo esto se sepa en todo el mundo, porque esto es patrimonio de la humanidad y necesitamos que todo el mundo sepa de esto. De ninguna manera empezaron a gritar y qué sé yo, de ninguna manera. Bueno, al final quedaron que 10 años necesitaban ellos para ellos y después de 10 años se podía publicar. Y así fue. Fue por eso que en el 2003 es cuando entraron y en el 2013 es cuando yo me enteré de esto. Claro.
Y entonces, claro, 10 años habían pasado, pero no todo. Algunas cosas lo dicen, pero no todo. Bueno, de este modo todo se tranquilizó otra vez y han podido continuar. Entran, mientras tanto César Brad entra independientemente, vuelve otra vez aquí, él desactiva la segunda barrera azul, de esa luz azul, la desactiva, él entra solo primero. Y entra y hace y fotografía todo y hace un esquema y pone todo para saber qué es lo que se encuentra dentro. Y después vinieron todos, el resto. Lo que se encontró aquí dentro era alucinante. Primeramente, entró dentro y vio que esta bóveda tenía un diámetro de 100 metros y de 30 metros de altura. Gigantesca. Vale. Ahora, aquí lo vemos. Él entra por aquí. No, verdad, aquí. Este es el túnel o la gran galería que le llaman de 10 metros de altura, que tenía esa... Y entonces aquí se encuentra esa barrera. Ahora, aquí él desactiva esa barrera, entra aquí y ve que esto, aquí había, esta era la barrera que él desactivó, ¿vale? ¿La veis? Que está dentro de la bóveda. Esta es la galería entera. Y al otro lado, enfrente se encuentran 3 túneles, de los que hablaré en un momento. Bueno, dentro de esta estructura, ve que aquí, esto es por ejemplo la barrera energética, ¿vale? Ahora, dentro de esa estructura, él ve que aquí hay 5 y 5 mesas enormes de piedra, de cada una de 2 metros de altura, todo de gigantes. Entonces, ahí ven más tarde y que estos eran como ordenadores. Te subes encima, o con escaleras o lo que sea, como somos tan pequeñitos en comparación con estos gigantes, vieron que habían unos teclados muy grandes, hasta en colores, súper moderno. Y empezabas a tocar cosas y se veía todo en películas holográficas de diferentes temas. Bueno, pero perdona, ¿habían ordenadores ahí? Sí. ¿Como bueno, ordenadores? No como nosotros lo conocemos. Algunos aparatos. Mesas muy grandes en los cuales habían teclados y tú tocas estos teclados y depende de qué tocas te sale diferentes hologramas. Por ejemplo, uno de ellos, si te vas aquí, uno de ellos era, por ejemplo, él se puso ahí delante y vio que de repente tocando vio su propio cuerpo por dentro. Vio al final todo el cuerpo por dentro y al final ve su propio ADN. Y entonces él reconoció que era su propio cuerpo por algunas cosas que él sabía que tenía. Entonces, a otra mesa, por ejemplo, te vas allí y empiezas a tocar cosas y allí se podía ver. Tú coges un ser de Alpha Centauri, por ejemplo, ¿ya? Un extraterrestre, y lo mezclas con un humano, inmediatamente te sale el resultado que daría si lo cruzas. O el otro que viene de Sirio, un siriano, de qué sé yo, de pleiadiano, los mezclas y ves el resultado. Muy interesante, una tecnología, te digo, tan avanzada. Y bueno, en otro, por ejemplo, creo que era en este era muy interesante. Aquí habían unas escaleras, espérate, aquí ves, aquí esas escaleras, y aquí había como un cilindro media luna, era todo de un cristal que no es como el que conocemos nosotros. Y aquí dentro él podía también ver cosas. Y esta era la máquina del tiempo. Ahí podías ir en el tiempo, pasado, futuro, lo que quieras. Vale. Y entonces una de las otras mesas había algo muy interesante, que podías ver la historia en cámara rápida de la historia del planeta. Y sobre todo vieron el momento que se inundó todo el planeta durante el diluvio. Vieron que hace 12.000 años atrás, por ejemplo, si fue el último de los muchos diluvios que hemos tenido,
Entonces vieron que de repente todo Rumanía, toda Europa se empieza a llenar de agua, todo, y bueno, se llena todo de agua que al final las montañas eran las islas que quedaban arriba, todo bajo agua. Y después rápidamente se vio otra vez cómo se retrocedió el agua hasta quedar en la forma de Europa que la tenemos hoy, pero eso también en todo el mundo, ¿ya? Y entonces en forma rápida se pudo ver el diluvio y cómo se retrocedió otra vez. Bueno, y después aquí atrás se encontraba algo muy interesante. Aquí había una piedra, aquí una base, y delante de esto se encontraba una ánfora muy grande, y él miró dentro de la ánfora y vio que había un polvo blanco, pero ese polvo blanco era cristalino y como brillaba, como si tuviera su propia luz dentro, y también estaba como cubierto de algo, una cosa dentro que emitía luz, igual que toda esta bóveda, toda esta sala también estaba totalmente iluminada, pero por dentro, que no se sabía de dónde venían las luces, como aquí, las lámparas, ¿no? Entonces también tenía esa pared muy extraña que alumbraba, que brillaba. Bueno, y aparte de esto, aquí había como unas antenas, que no se saben para qué funcionamiento tienen, y al final de todo se vio que hay 3 túneles. Esto es súper interesante. Estos túneles más tarde se encontraron que uno de los túneles va hacia Egipto, debajo del mar Mediterráneo, que ya se ha hecho el viaje. Han hecho un viaje unos 2 años más tarde. Los americanos trajeron unos coches especialmente construidos para esto, con baterías y qué sé yo. Y bueno, todo fue preparado, pero un año o más. Y entonces finalmente hicieron el viaje. Y ese túnel también conecta con Irak. Después, el número 2, este túnel, va directamente hacia el Tíbet, conecta el Tíbet y el desierto de Gobi. Quiere decir, en el Tíbet, debajo de la montaña, hay otra base, y otra base en el desierto de Gobi, que creo que hasta ahora creo que ya han hecho el viaje, aunque todavía no ha salido ningún libro, pero he oído algo, que ya lo han investigado todo. Y estos no pierden el tiempo. En estos 10 años es para eso que necesitaban ese tiempo. Y entonces, como digo, el Egipto, después aquí, va hasta Irak. Ya aquí vemos más claramente este cilindro. Este es donde se podía ver, por ejemplo, también es un aparato, aparte de esto, de amplificación de pensamientos. Tú, por ejemplo, en ese momento, cuando estás ahí dentro, tienes un pensamiento, se amplifica y se te materializa más rápidamente. Vale, aquí tenemos esta ánfora, como ya he dicho, que esto es lo que más le interesó cuando lo vio el señor Mazzini, el signore Mazzini. Lo primero que fue cuando vio eso es ahí donde se fue, no sé si se la llevó todo, porque ahí cuando me llegaron y me dio a tomárselos, ya sabéis lo que es. Sí. Es oro monoatómico. Oro monoatómico, pero de una pureza que jamás se ha visto igual, que nunca han visto una pureza de tan alto grado. Pero dicen que rejuvenece, pero elimina la parte más humana que tenemos, ¿no? Los sentimientos y demás. Eso no lo sé. Sí, eso escuché yo en un... ¿Ah, sí? Este polvo, por eso se convierte, son crueles y demás, porque rejuvenecen, no envejecen nunca o duran muchos años, pero al mismo tiempo van perdiendo esa capacidad humana de perdón, de la... Pero ellos no lo tienen porque tienen el cerebro, reptiliano, más amplio, sí, más aún los dejará más... De eso nunca he oído nada, porque
he leído mucho sobre este tema. Lo que dicen, lo que yo Sí, sé, ¿sí? ¿Es Sí, verdad? sí, lo he Que- Porque lo que yo Algún sé es programa. que ese es polvo monoatómico, Sí. lo que hace es subir la conciencia y lo hacen para que ellos estén conectados subir la con los conciencia seres. y vivir. Vivir años. longitud, Pero longevidad. como que el pago, creo que fue David Parcerisa que lo comentó. ¿Quién? No, creo que lo escuché en algo de David Parcerisa, en algún programa de él. No sé. Como Eso que no hace lo- eso, pero al mismo tiempo elimina los sentimientos más humanos que hay, ¿no? O sea, que nos hace más como el señor Como el este señor italiano, Bassini, ¿no? claro, claro. Ah, Que esto no- lo he que no oído te- por primera que no tiene vez. sentimientos, ¿no? Vale, no lo sabía. Qué interesante. Bueno, puede ser. No, yo lo Sí, escuché, sí, no sé sí. si es cierto. Sí, ¿no? sí, puede ser, claro. Y bueno, entonces, para seguir, claro, ellos por eso les interesa. Primeramente porque te sana completamente, Sí. te limpia todo el cuerpo, te lo hace longevo y por eso estos seres llegan a vivir hasta centenares de años y hasta miles de años. Estos dioses antiguos llegaban a tener hasta 30, 50.000 años de edad. Eso para ellos era normal. Bueno, aquí vemos otra vez los tres túneles, ¿vale? Bueno, aquí, ya, esto ya os lo he leído antes. Aquí vemos esa base que es en realidad un sigurat antiguo, pero la base está ahí por ahí cerca o por dentro. Aquí vemos que aquí los Illuminatis mismos han dejado varias, esta es una de varias imágenes donde hablan de esta puerta estelar, donde aquí ven que sale y entra el Dios Supremo Anu. Y aquí esta es la que han encontrado en Irak.